Hola, muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga en este precioso día. Hoy ya 15 de enero, viernes, ya entrando en la recta final de esta semana, pero dándole gracias a Dios porque una vez más nos sostiene. Vemos todas y cada una de las cosas que están sucediendo hoy en día en nuestra nación. Yo sé que en el mundo entero, pero haciendo el balance de nuestra nación no es para nada agradable. Vemos cómo todo esto ha empeorado, inclusive que cuando comenzó y se trató de darle un manejo a la pandemia. Pero creemos en un Dios que todo lo puede, que sabe domar los vientos, los mares, que sabe el momento exacto en donde todo esto acabará. Dios es un Dios de orden, un Dios de misericordia, y sé que nuestras oraciones y nuestro clamor nos lleva a alcanzar y a recibir su misericordia y su gracia. Así que los que confiamos en Él, los que creemos en Él, nos lleva precisamente a descansar en su regazo, en su presencia, a tener la seguridad y la plenitud de que Él tiene cuidado de sus hijos, de sus escogidos. Por eso, aunque estemos viviendo momentos difíciles nuevamente en nuestra nación, solo Dios nos llevará precisamente a comprender, como lo es el tema del día de hoy, las lecciones de la vida. Pero antes de comenzar con este tema, yo le invito a cada uno de ustedes que se están conectando en este día a que compartan este mensaje con todos sus contactos y podamos extendernos un poco más. Es una manera de poder evangelizar y de retransmitir este mensaje con las personas que amamos, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Y mientras usted lo hace, yo le invito a que coloquemos este tiempo delante del Señor. Le pidamos al Rey de Gloria que hoy sea Él hablando a cada una de nuestras vidas, ministrando a cada uno de nuestros corazones. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Una vez más, Señor, nos reunimos, Señor, en comunidad con algunos, Señor, de nuestros hermanos para recibir, Señor, un poco más de ti. Pero no solamente eso, sino para humillar, Señor, nuestros corazones delante de tu presencia, para adorarte, para glorificarte. Tú que eres digno de toda gloria y de toda honra. Tú que eres digno de ser exaltado y de ser alabado, Señor. Tú que eres un Dios, amado Rey, Señor, que nos creaste, Señor, con ese fin y con ese propósito, Señor. Hoy, como dice el salmista, queremos entrar por tus puertas, Señor, con acción de gracias. Y por tus atrios, con alabanzas. Alabarle, glorificar su nombre, porque solo Él es santo. Padre, recibe la adoración, recibe la alabanza, Señor, de tu pueblo. Hoy nuestras vidas, Señor, se quiebran delante de ti. Hoy nuestro ser, amado Rey, Señor, se humilla delante de tu presencia. Hoy colocamos, Señor, nuestras vidas delante de ti, Padre amado. Cada vida que está allí, Señor, recibiendo un mensaje. Cada persona, amado Rey, Señor, que está pasando, Señor, por la dificultad. Aquellos hombres y mujeres que se conectan, pero que aún así, Señor, padecen, Señor, con enfermedades, o aún sus familiares, Señor, que sufren, Señor, por la aflicción, Señor, del cuerpo. Hoy yo te ruego, hoy yo te pido, que sea tu presencia, Señor, obrando allí, Señor, en las vidas.
Que sea tu mano, Señor, alentadora, sanadora, Señor, allí, recorriendo, Señor, los cuerpos, Señor. Solo tú puedas hacer, Señor, milagros sobrenaturales, Señor, en las vidas. Aún así, los que sufren, Señor, por las depresiones, por las ansiedades, que sienten cualquier tipo, Señor, de persecución, Señor, satánica, demoníaca, diabólica. Hoy te pido, Señor, que seas tú, Señor, trayendo esa libertad, Señor, sobre sus mentes, Señor, y limpiando, amado Rey, Señor, todo lo que quizás hemos permitido, Señor, allí, Señor, cambiando, Señor, tu palabra, tu verdad, tu presencia, aún por todas estas cosas, Señor. Por eso te ruego, Señor, que sea tu mismo Espíritu Santo, Señor, allí, batallando y peleando, Señor, por estos hombres y por estas mujeres, por sus familiares, por sus amigos, aún por el mundo entero, Señor. Sé tú sanando, Señor, la tierra. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y hoy te pedimos, precioso Rey, que tu presencia, Señor, sea ministrando, Señor, a nuestras vidas, Señor, y sea llevándonos, Señor, una vez más, Señor, no solamente a pensar y a reflexionar, Señor, sino a tener un cambio, Señor, cambios radicales, Señor, que nos muestren, Señor, qué es lo que nosotros debemos hacer. Te alabamos, precioso Rey, y te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendecimos a todas las personitas que se están conectando, que se acabaron de conectar. Bienvenidos a este tiempo devocional, tratando hoy el tema las lecciones de la vida. Como lo decía ahora mientras saludaba a las personas al comienzo, nos estamos dando cuenta de muchos acontecimientos que se están llevando a cabo. De hecho, no vemos solamente la pandemia que estaba afectando a nivel mundial, sino que en el día de ayer también Indonesia sufrió también uno de los grandes terremotos que suele suceder. Es una nación muy afectada quizás por este tema, pero como lo decía en el día de ayer, son cosas que probablemente están escritas. Yo tengo algo claro y de lo que dice la palabra, y es que cuando tiembla la tierra, Dios habla. Al ver este tema de las lecciones de la vida y al ver toda esta pandemia y todas estas cosas que nos están sucediendo a nosotros, porque en verdad tiende a afectar a muchas personas. Gloria a Dios por los que tienen un trabajo fijo, gloria a Dios por los que tienen un sueldo, gloria a Dios por los que son pensionados, ¿verdad? Y de una u otra manera tratan de subsistir con todas estas cosas. Sin embargo, aún así teniendo todas estas cosas y estos privilegios, nos damos cuenta que también nuestras vidas o nuestros familiares o nuestros seres queridos están pasando por etapas bastante complejas. Aún así, como le dije ahora, cuando la tierra tiembla, el Señor habla. Aún en medio de esta pandemia, el Señor está queriendo hablar. Y aún así, a través de las circunstancias y de los problemas, Dios se quiere revelar de una u otra forma para tratar de hablar a cada uno de nuestros corazones. Nosotros los que conocemos del Señor, así lo tratamos de entender. Cuando digo tratamos de entender, es porque no del todo estamos dispuestos a entenderlo. O aunque lo entendamos, no del todo estamos dispuestos a obedecer al Señor como lo demanda a través de la Escritura. Muchas personas en el mundo, o con amigos con las cuales quizás hemos conversado, muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de tener una universidad, ¿verdad? A muchos de nosotros se nos pregunta en cuál universidad estuvimos nosotros. Y muchos de nosotros decimos, nosotros estuvimos en la universidad de la vida. Y los que comprenden ese término, no es solamente para poder
hablarlo y decirlo como de una manera jocosa o orgullosa, entre comillas, sino que de verdad la vida nos ha dado lecciones. Esto lo escuché muchísimo, fue cuando yo era niño en los adultos. Y fueron personas que tuvieron que vivir la vida de cierta manera. De hecho, uno de los grandes ejemplos para cada uno de nosotros siempre va a ser nuestros padres, que fue lo que ellos hicieron, que fue lo que ellos desarrollaron, cómo lograron ciertos tipos de cosas. Y en mi caso personal, yo tengo un padre que me dice que solo estudió hasta tercero de primaria, que desde los 9 años de su vida tuvo que salir de casa desde la ciudad de Ibagué y venir a la ciudad de Bogotá a tratar de desenvolver su vida y solucionar sus problemas. A los 9 años de edad, él tiene que empezar a buscar trabajo, él tiene que empezar a subsistir, pero estoy seguro que todos estos acontecimientos fueron lecciones que lo llevaron a él a ser una persona diligente, responsable, o así lo demostró en nuestro hogar, pese que no conocía del Señor. Pero yo pude ver a un hombre que no se dejaba morir de hambre. Yo pude ver a un hombre que de una u otra manera nos estaba instruyendo. Yo pude ver a un hombre que constantemente o día tras día se levantaba para traer el producido a su hogar y a su casa. En donde yo no puedo decir que a mí me faltó algo. En mi casa yo lo tuve absolutamente todo. Y al ver a un hombre que quizás no tuvo estudios y no tuvo la capacidad de poder tener empresas y riquezas, pude darme cuenta que fue un hombre inteligente para hacer negocios, una cosa y la otra. Y esto nos lleva a nosotros a poder identificar a hombres que de una u otra manera la vida les dio ciertos tipos de lecciones. Pero, acá hay un pero. Ellos trataron de sobrevivir y ellos trataron de salir adelante y trataron de sacarnos adelante. Por ejemplo, papá salió a los 9 años de su casa, yo salí a los 19 años de mi casa, y eso porque yo quise, no porque ellos me hayan echado. ¿Me hago entender? O sea, papá en este caso con nosotros fue muy, pero muy responsable. Ya siendo nosotros mayores también nos instruía para que fuéramos productivos. Pero acá entra el pero de todos los asuntos, y es que aunque la vida le haya dado muchas lecciones y aunque ellos hubiesen cometido muchos errores y entre comillas hayan tratado de sobrevivir, fueron personas que sin tener a Cristo en su corazón persistían en el error. Es decir, yo podía hoy cometer un error y decir, hombre, ¿qué falla? La embarré, tomé malas decisiones, caí, perdí, ¿verdad? Pero al otro día no les importaba de pronto volver a cometer el mismo error. ¿Me hago entender? Y estas cosas nos llevan a poder hacer una gran diferenciación entre las personas que tratan de subsistir sin conocer del Señor, y se supone la diferencia que debe de haber en nosotros. Y digo se supone porque es que en realidad nosotros los seres humanos somos muy tercos. Y aunque la vida nos dé lecciones, no aprendemos de eso. Pues el salmista en el capítulo 119, Salmo 119, versículo 71, dice él mismo por sus propias palabras: bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos.
Esto me lleva a mí a poder ver también ciertos tipos de fragmentos en mi vida, en donde era una constante problemática en realidad, en donde había una constante toma de decisiones, pero malas, en donde la vida estaba tratando de instruir. De verdad que mi vida en lo personal fue humillada en gran manera. Y mire que a veces Dios no tiene que bajar y darnos látigo. A veces Dios no tiene que bajar y pararse enfrente y darnos un consejo. A veces Dios no tiene por qué esforzarse precisamente para tratar de instruir nuestras vidas. Porque somos nosotros los encargados a veces de sufrir, pero por nuestros propios actos. Es decir, la ley de la vida nos lleva a poder identificar que todo lo que yo he sembrado, he recibido y he cosechado. Y de verdad que esta ley es efectiva y es tan poderosa y tan real que tiempo después vamos a poder identificar que lo que yo he sembrado, eso he recibido. Y el Señor en mi vida, en particular desde muy pequeño, siempre quiso instruirme de una u otra manera. Que nosotros a veces los seres humanos somos muy ciegos, somos muy necios, somos personas que de verdad como que no tratan de atender al consejo de Dios. Y por eso son los sufrimientos que vienen a nuestro caso. Dice David, bueno me es haber sido humillado. Yo sé que nosotros hemos tenido que pasar o estamos pasando por momentos de dificultad y no hablemos solamente de las cosas económicas, porque sé que a muchos les está afectando nuevamente. Pero hablemos de algo. Personas que de pronto han sufrido la separación o la ruptura de un hogar en donde vemos que sus hijos son dispersados. Si hay varios hijos, uno se va o unos se van con la mamá, otros se van con el papá. Y esto sufre una ruptura muy tremenda, ¿verdad? Pero démonos cuenta que no todas las cosas son en vano. Analicemos el por qué el Señor permitió que hubiese ese tipo de separación. Dios está permitiendo, aún a través de las cosas que nosotros desarrollamos día tras día, que hay cosas que no son convenientes, por cualquiera que sea la razón. A veces sufrimos por este tipo de situaciones. A veces queremos hasta matarnos por este tipo de situaciones. A veces queremos hasta perderlo todo, destruir todo, echar todo a la basura por este tipo de situaciones. Pero no nos estamos dando cuenta que Dios está permitiendo esto porque quizás no es conveniente, porque nosotros tomamos una mala decisión, porque un día nosotros cometimos un error, porque un día probablemente no obedecimos ciertas cosas que el Señor demandaba. Pero somos nosotros mismos los encargados de estas cosas. Pero acá el Señor nos está permitiendo que a través de las cosas de la vida nosotros entendamos que hay cosas que no son convenientes. Trabajos, decisiones de negocios, ¿verdad? Allí podemos encontrar cómo muchas personas han terminado en una cárcel, en un hospital, porque un día cometieron un error. Pero a veces pensamos que porque somos humillados o nuestro cuerpo está afligido, nuestras vidas están allí pasando por un mal momento, a veces pensamos que Dios no se apiadó de nosotros, que Dios no tiene misericordia, que Dios se olvidó, que ¿dónde está el Señor? Pero allí está el Señor permitiendo todo esto para mostrarnos que este tipo de humillación tiene que ayudarnos para algo. Tiene
que servirnos para algo, mi amada iglesia. Todo esto sucede con el fin de que aprendamos que Él constituyó todas las cosas para un bienestar para cada uno de nosotros. Que todo lo que tú estás viviendo de aflicción, de pérdidas, de tristezas, sentimientos encontrados, problemas ya emocionales, ¿verdad? Todo lo que quizás tú estás viviendo, Él constituyó todas estas cosas para un bienestar nuestro. Aunque tú no lo veas de esta manera, todo Él permite para que nosotros entendamos que esta situación es para un bienestar, no es para una aflicción. Yo recibo constantemente consejería matrimonial como pareja o a veces de una manera personal. Las mujeres de la iglesia nos escriben y nos dicen: pastor, estoy pasando por esta situación. Con algunos hombres suele suceder, pero es mínima la consejería o el índice. Pero casi siempre vemos la problemática que hay dentro del hogar, porque la mujer quiere congregarse, buscar del Señor y el marido se lo impide. Y yo puedo ver allí ciertos tipos de aflicción. Yo puedo ver allí ciertos tipos de problemas. Y es un problema grande porque Dios me llamó a mí a libertad. Dios llamó a la mujer a libertad. Va y recibe del Señor. Siente su presencia, siente la paz. Siente cómo Dios está queriendo obrar en su vida. Se quebranta. Pero cuando llega a su casa, hay aflicción, hay problemas, hay situaciones bastante complejas. Y yo digo, mire cómo Dios está tratando o está permitiendo todas estas cosas para tratar de enseñarnos algo, pero a veces somos nosotros los que persistimos en estas cosas. No estoy enviando a la gente a que se separe, pero sí a que por lo menos al ser personas independientes puedan tomar una decisión aún en medio de su hogar y decir: nuestra relación, nuestro matrimonio, nuestra familia no se va a ver afectada, pero yo siento la necesidad de buscar al Señor y nadie me lo va a impedir. Pero vemos cómo todas estas cosas no solamente se tergiversan, sino que nos llevan precisamente a los extremos. Y no es lo que precisamente el Señor quiere de tu vida, pero sí quiere que aprendamos. Un día, después de tantos golpes, de tantas humillaciones, de tantos sufrimientos, llegamos a los pies del Señor, ¿verdad? Un día después de haber tenido todas estas experiencias en nuestras vidas, llegamos a los pies del Señor. Yo les he contado a ustedes que después de tantos golpes, de tanto sufrimiento, de tantos problemas, un día yo ya no quería vivir más. Por eso mi desahogo quizás en el trago, en las rumbas, por aquí, por allá, el tratar de, entre comillas, el tratar de olvidarme de la situación que yo estaba viviendo. Pero tristemente, a las pocas horas tenía que volver a recordar mi situación. Y un día, sin tener ganas de vivir, el Señor se presenta a mi vida de una manera tal que no pudo llegar en el momento menos adecuado. Llegó en el momento preciso. Aunque Él ya lo había hecho hace muchos años. Aunque Él me quería evitar muchas cosas, pero aún así yo persistí en querer sufrir y el Señor me dijo: hágale, mijo. Usted tiene un camino por delante, una vida por delante y una voluntad propia. Haga con su vida lo que quiera. Y aunque yo tenga un propósito contigo,
Yo voy a permitir que la vida te dé lecciones. ¿Para qué? Para, como dijo David, para que aprenda tus estatutos. Para que aprenda tus estatutos, no para que solamente los conozca y los deje ahí archivados y los deje ahí a un lado, para que aprenda tus estatutos. Si David dijo esto es porque sabía que al aprender los estatutos del Señor, su vida iba a cambiar. Es más, él dijo ahí en el versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que el oro y que la plata. O sea, ya David estaba enfocando su vida en aprender. De hecho, este Salmo 119 es un salmo preciosísimo porque identifica cómo la ley, la palabra del Señor, los mandamientos, sus estatutos, sus preceptos son vida. Han sido vida. Por lo que quiere decir que David, aunque vivía con él, estaba aprendiendo del Señor, y aunque David estaba siendo humillado y pasando por grandes dificultades, David estaba aprendiendo. Y David nos está enseñando que él no quería volver a pasar por esa situación. Que él no quería volver a sufrir todas estas cosas. Que él tenía que aprender lo que el Señor le estaba dando para cambiar aún su estilo de vida. Pero ¿cuántos, díganme la verdad, siguen en ese tipo de frustración, de humillación? ¿Cuántos constantemente siguen viviendo en un estado aún depresivo y de tristeza por lo que vive? En algunas ocasiones hace mucho tiempo tuve consejería con una persona y era una persona que no comprendía el por qué muchas personas del mundo alcanzaban prosperidad y ella no. ¿Por qué aún ella, conociendo del Señor, le pasaban cosas constantemente? Y ella no quería aprender que le era necesario humillarse delante de Él, o que las humillaciones las llevaran a aprender las cosas del Señor. Mire lo que dice Efesios. Al llegar nosotros a los pies de Cristo, no solamente hay una instrucción, sino que se supone que nosotros los cristianos ya actuamos y reaccionamos de esta manera. Efesios 4:20 dice la palabra del Señor: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Yo quiero que usted lo lea todo. Allí habla del viejo hombre, de las cosas pasadas. Nosotros, habla del pecado. Nosotros no hemos aprendido así del Señor. Versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que engañosos, iglesia. O sea que muchos de nosotros se supone, voy a acabar de leer para para complementar este pasaje y darle la idea. En cuanto a la pasada manera de vivir, versículo 22, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, versículo 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué nos está tratando de decir el apóstol Pablo acá? Que hay muchas personas, aún dentro de la iglesia, que persisten en el error, que está viciado conforme a los deseos del engaño, que es como si todas estas cosas le atrajeran. Pero aún sabiendo que estos errores nos llevan a tomar malas decisiones, nos llevan a la humillación y nos llevan al sufrimiento, por lo que quiere decir que no hemos aprendido de Cristo. Escúcheme muy bien. Cualquier cosa,
aún insignificante, mínima, que el Señor nos esté dando como instrucción, pero nosotros persistimos en llevarle la contraria, escúcheme muy bien, es algo que te va a llevar a la humillación y es algo que te va a llevar al sufrimiento y es algo que nos va a llevar constantemente al caos. No vamos a aprender. David lo dijo en palabras muy sencillas. David dijo, yo todo esto lo he aprendido. Pare de contar. El apóstol Pablo le dice a los efesios, ustedes no han aprendido así de Cristo. Si ustedes de verdad lo han escuchado, si ustedes de verdad han escuchado todas sus enseñanzas, pues de esta manera tienen que comportarse y tienen que vivir. Ustedes no pueden seguir trayendo ese viejo hombre y decir que conocen de Cristo y han aprendido de Él y persistir en el error para vivir el sufrimiento. Y muchos de nosotros nos encontramos así, iglesia. Por eso se supone que nosotros ya debemos de haber cambiado todas estas cosas. Por eso se supone que nosotros, o para nosotros, nos es más importante recibir un mandamiento de parte de Dios, porque Él nos está instruyendo. Pero aún así, vuelvo y repito algo, a veces el Señor no se mete en ningún asunto. A veces el Señor dice, si quieren, que se maten allá solos. Ya les he dado una instrucción. Eso es como cuando usted va a una empresa e incumple con todas las cosas que allí le dicen que tiene que hacer. ¿Qué va a vivir? ¿Qué va a pasar? Probablemente lo pueden hasta echar, ¿cierto? Cuando usted incumple o cuando nosotros incumplíamos en nuestro colegio, yo era un vago pero tremendo. Yo fumaba en el colegio, yo tomaba en el colegio. Y me avergüenzo de esto hoy en día. Pero tengo que decirlo como una lección de vida. Cuando nos encontraban haciendo estas cosas, allá lo primero que nos sacaban era el manual de convivencia. Mire, y estas son las consecuencias y tienen que venir sus papás. A nosotros no nos importaba quedarnos una semana sin colegio, 2 semanas. A nosotros lo que nos importaba era que viniera papá y nos diera nuestra pela. Pero eso eran lecciones de vida. Y hoy en día nosotros estamos igual. Ya el Señor, como lo hablábamos en estos días, sembró sus leyes morales, sus leyes civiles. En nuestros corazones las conocemos, pero aún así persistimos en incumplirlas. El Señor nos ha dado leyes, mandamientos a través de su palabra, pero a veces persistimos en incumplirlas. Y a veces somos nosotros los encargados de decir ¿por qué? Pero somos tercos, como el mulo, dice el Señor. El Señor aprovecha todos estos procesos de nuestras vidas para instruirnos. A veces el Señor, como lo dije ahora, no tiene que bajar y corregirnos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos damos látigo. Porque parece que nosotros como personas nos gusta sufrir. Decían nuestros padres, no, este ya está escurtido de correa, este ya no llora, este parece que ya no. A veces parece que la vida nos hubiera curtido, pero como si nos gustara persistir, vivir en el sufrimiento. Seguimos cometiendo los mismos errores y no aprendemos, iglesia. La palabra de Dios habla de los pecados capitales que de pronto nosotros vemos como más fuertes, pero por ejemplo ayer hablábamos de la cobardía, otro pecado. Mi esposa hablaba antier de la pereza, otro pecado. El Señor nos dice, no mientan, no se endeuden. El Señor nos dice, no confíen en el hombre. Bueno, son tantas cosas que para nosotros de pronto son mínimas, pero que el Señor nos está tratando de guardar de ciertos tipos de situaciones. Por eso, mi amada iglesia, hay una instrucción directa de parte del Señor.
Por eso Él dice, en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que solamente está viciado con deseos engañosos. Dejemos esas cosas a un lado y renovemos nuestros pensamientos. Renovemos nuestros pensamientos y dice, y vestidos del nuevo hombre. Si así habéis aprendido de Cristo, pues vive como Cristo te ha dicho. A mí me gusta el Salmo 119 porque David lo habla como con tanta pasión. Lo habla como con tanto fervor, como que de verdad para él es importante la ley del Señor. Todo lo que sale de la boca del Señor, su palabra es importante para Él. Él dice que es un deleite, Él dice que es un manjar, que es como la miel. Él dice que si Él no tuviera esta ley en sus miembros, en su vida, Él no es nada. Él sufriría, como Él lo dijo. Él sabía que la humillación tenía que dejarle una buena lección en su vida. Él sabía que esa situación por la que estaba viviendo tenía que darle una buena lección en su vida. Pero parece que nosotros estuviésemos imitando nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre. Mire, yo tuve amigos que cayeron en la cárcel. Y nosotros, por ejemplo, yo le decía ya, aún en medio de no conocer del Señor, pero yo les decía, mire, pues, hermano, usted sabe trabajar, trabaje. Y salían de allá y sí, voy a buscar trabajo. Y a veces el desespero de que no le salía trabajo al otro día o a la semana, otra vez volvían a lo mismo. Y adivinen en dónde terminaban. Pues otra vez en la cárcel. Algunos están aún todavía allí, pagando delitos aún inclusive pasados, están a punto de salir de la cárcel y le dicen, no, chepa adentro otra vez que usted tiene un delito pasado, le salió otro delito. Y así con muchos, y está siendo humillado hasta lo sumo. ¿Será que cuando salga de este lugar aprenderá? Se supone que debemos aprender. Y hablo de este personaje y de esta manera, ¿por qué? Porque nosotros hemos aprendido muchas cosas de la vida y hemos sufrido y el Señor ha permitido que nos arrastremos si es necesario, con el fin de que un día nos levantemos de esa situación y nunca más volvamos a pasar por eso. Pero adivinen en dónde terminarán muchos otra vez de aquí a mañana. ¿Por qué? Porque aún Dios queriendo hablar de esta manera, nosotros somos necios, nosotros persistimos en el error, nosotros persistimos en tomar malas decisiones, nosotros persistimos en ser individuos que atienden más la voz de la conciencia, la voz del corazón, como muchos dicen, que permiten que sus emociones dominen su vida, que sus sentimientos los vuelvan un 8 y terminen haciendo lo que nosotros decíamos en alguna ocasión, lo que me dicte el corazón, no lo que dicte precisamente el Señor, no lo que nos diga precisamente el Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 45, rápidamente dice la palabra del Señor, Juan 6, 45. Dice la palabra, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, les decía el Señor Jesucristo. Escrito está por todos los profetas, que todo aquel que oyó al Padre, aprendió de Él y viene a Él. Y serán todos enseñados por Dios. Todos enseñados por Dios. ¿Y cómo aprendieron cada uno de ellos? Recuerde que acá el Señor está hablando de los profetas. ¿Cómo aprendió el pueblo de Israel en algunas ocasiones?
El Señor permitió que sufrieran la escasez. El Señor permitió que fueran sitiados. El Señor permitió que fueran llevados cautivos. Estuvieron en el exilio. Fueron esclavos de otras personas, de otros gobernantes. Otros terminaron adorando otros dioses. Pero fueron humillados hasta no más. Y cuando el Señor escuchaba por allá el clamor de alguien, de un Daniel, de un Nehemías, el Señor escuchaba, porque Dios es un Dios de pactos. Y al ser ese Dios de pactos, Él cumple, aunque tenga que humillarnos. Pero si nosotros hemos de verdad sido enseñados por Dios y hemos oído al Padre, pues conocemos que el Señor Jesucristo nos ha mostrado un camino, una verdad y una vida. Y es Él, para evitarnos tantas cosas. El pueblo de Israel se hubiera evitado 1000 cosas si hubiesen escuchado la voz del Señor. Si hubiesen dejado a un lado su rebelión. Si hubiesen a veces dejado de pensar como necios y pensar como Dios, quizás aun cuando hubiera venido Jesucristo lo hubieran identificado de una manera inmediata, pero ellos estaban en otras cuestiones en donde no quisieron escuchar acerca de su venida. Y esto le trajo problemas. Pero Jesucristo les está diciendo, si Dios les ha enseñado, ustedes vienen a mí, se acercan a mí. Todas las lecciones de nuestra vida, de nuestras vidas, nos conducen a Cristo. Todas las lecciones de nuestra vida tienen que llevarnos a Cristo. Tus problemas y tus situaciones tienen que llevarte a Cristo. De hecho, miremos, el Señor le decía allí a todas las personas en el Evangelio de San Mateo 11:28 que si alguno estaba trabajado, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí otra vez. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si se han dado cuenta, en el Salmo 119:71, en Efesios 4, en Juan 6:45, en Mateo 11:29, el Señor nos está diciendo o que aprendamos de Él o que hemos sido enseñados por Él. De una u otra manera, las lecciones de nuestras vidas nos llevan a Cristo. ¿Para qué? Para que hallemos ese descanso. Versículo 28 y versículo 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Eso es lo que el Señor quiere provocar en nuestras vidas. Que dejemos de sufrir por nuestros deseos engañosos, por nuestras malas decisiones, por persistir en el error. Que cambiemos nuestra forma de pensar, que adoptemos sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, que aprendamos de toda la inspiración divina, que miremos los consejos del Señor, que imitemos sus ejemplos, sus pisadas, que imitemos a Cristo, que seamos verdaderamente discípulos. Una cosa, como lo decía en el día de ayer, es sufrir por predicar el Evangelio para que otros alcancen salvación. Y otra cosa es sufrir porque yo quiero, iglesia. Otra cosa es llorar desconsoladamente allá en mi casa porque yo quiero. Otra cosa es tratar de recobrar ánimo en medio de mi situación y al otro día volver a recaer. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor dice, para esto
Es más fácil que tomen mi yugo. Es más fácil que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que vuestras almas estén en paz y descansen. Entonces, mi amada iglesia, yo creo que nos encontramos en una posición en donde precisamente el Señor nos está queriendo decir, mire, usted tiene que acercarse a mí, aceptar mi palabra y hacerla viva en mi corazón, en su corazón. Usted tiene que venir a mí, dejar sus viejas costumbres, sus malos pensamientos, sus pensamientos y renovar todas estas cosas en mi presencia. Ustedes tienen que cambiar sus vestiduras. Ustedes tienen que, si nosotros entendiéramos esto, nuestra vida sería más fácil. Sí, tenemos que sufrir en algún momento de nuestras vidas. ¿Pero para qué precisamente? Para que aprendamos sus estatutos. Para que aprendamos las lecciones del Señor. Para que aprendamos que todo esto tiene que llevarnos a Él y no volver a cometer esos errores. ¿Cómo yo puedo decir que un día llegué a Cristo y restauró mi familia? Yo como testimonio, como ejemplo, ¿cómo yo puedo decir que mi hogar un día estaba a punto de ser destruido y llegó Cristo y la restauró para que a los 2, 3 años me esté separando o divorciando? Pues, ¿qué sentido tiene? No tiene nada. O sea, no estoy trabajando en nada, no estoy haciendo nada. Al contrario, mi hogar, mi matrimonio se va a ir al piso. O sea que sigo con mis cosas pasadas. ¿Cómo puedo decir o podemos decir que un día el Señor nos sanó de cáncer de pulmón y después a los años volver a fumar? ¿Cómo puedo decir que un día el Señor sanó mi hígado y después de los años volver a tomar? No tiene sentido, no encaja. Entonces el Señor, ¿qué hace? Haga lo que quiera, mi hijo, bien pueda. Usted ya conoce el consejo, usted verá. Entonces, como cuando nuestros papás nos decían, no salten esa silla, mi hijo, que se va a caer, bájese de esa mesa que se va a caer. Este chino sí es bien mico, mire que se va a aporrear, se va a dar su golpe. Ay, que no, papá, que tranquilo. Cuando menos pensaba, ¡pam!, su golpe. Consejos de vida, pero que quizás no atendimos. Hasta que no nos caímos, no dijimos, lo que decía el viejo era verdad. Cuando nosotros caemos, no tenemos que decir, ¿y dónde estabas, Señor, y por qué a mí? Tenemos que decir, lo que decía el Señor es verdad. ¿Ve la diferencia que hay? De poder ver cómo el Señor de una u otra manera permite cosas para instruir nuestras vidas. Por lo que quiere decir que si nosotros tomamos el yugo del Señor, que es su consejo, que es su palabra, que son sus mandamientos, vamos a descansar, vamos a estar tranquilos, no vamos a persistir en el error, no vamos a persistir en la humillación, no vamos a persistir en estar ahí quebrantados, sufriendo toda nuestra vida. ¿Para qué llegar a Cristo? Supuestamente Él dice que nos da una libertad verdadera, completa, plena. ¿Para qué llegar ahí si vamos a sufrir aún cosas peores? Hablo, vuelvo y repito, en nuestras cosas personales. Para que no diga, el pastor se contradice. Ayer dijo una cosa y hoy otra. No, nuestras cosas personales. Tenemos que aprender a llevar a cabo nuestra vida, iglesia. Tenemos que aprender a superar nuestros obstáculos. Tenemos que aprender de nuestras decisiones. Dios nos da lecciones y es la misma vida que se presenta de esta manera para que nosotros aprendamos de que hay unos mandamientos que hay que obedecer y si nosotros así lo hacemos, pues Dios se encarga de nuestra situación.
aunque estemos en medio de este caos también, déjame decirte algo y dejarte algo claro. Dios se encargará de tu situación. Eso lo tengo completamente seguro. Pero cuando nosotros dudamos, como cuando Zacarías dudó de que iba a tener un hijo de Elizabeth, es decir, Juan el Bautista, dice que este hombre por dudar quedó mudo. Hasta que no nació su hijo, no volvió a hablar. Cuando nosotros dudamos, suceden cosas que el Señor permite para que nosotros aprendamos. Yo decía algo ayer, me gusta todo lo que está pasando, no por desearle el mal a nadie, sino porque precisamente tenemos a un Dios que no miente, que todo lo que Él ha dicho se cumplirá. Entonces démonos cuenta que su palabra es efectiva, que su voz es efectiva, que su consejo es efectivo. Y nosotros veremos si tomamos o no tomamos. Yo puedo creer en Él, pero seguir en la misma situación no es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que por favor siga guiando nuestras vidas, nos siga dando consejos, siga instruyendo nuestro camino. Que día tras día el Señor nos dé o nos da, si usted tiene un tiempo devocional con Él, Él nos da consejo, Él habla a través de su palabra. Él está queriendo prevenirnos de cualquier tipo de situación. Ahí está, para cada uno de nosotros, los que tenemos que seguir hacia adelante y llevar a cabo una vida tomando decisiones, porque esperamos que sean tomadas con sabiduría. Amén. Oremos en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias por tu inmenso amor. Gracias, Señor, por lo que nos muestras, Señor, a través de este arduo caminar, pero que sabemos, amado Rey, Señor, que las enseñanzas, los errores, nos han llevado precisamente, Señor, a atender, Señor, un consejo, Señor, que proviene directamente de ti. Cuando estábamos en el mundo, tratábamos de superar cosas, de salir adelante. Hacíamos errores, pero al no tenerte a ti, Señor, caíamos en la misma situación, en el mismo error, en las mismas consecuencias. Pero aún así, como que no nos importaba. Pero cuando ya fuimos humillados por completo, nos diste la oportunidad de acercarnos a ti. Y todo esto, Señor, fue para aprender tus estatutos, para aprender de tu palabra, para aprender de tus mandamientos, para no sufrir, Señor, como probablemente sufríamos anteriormente. Por eso hoy te ruego y hoy te pido, Señor, que tu presencia sea obrando, Señor, en nuestros corazones, Señor, ya que nos has seducido y nos has atraído a ti, Señor. Llévanos a comprender que nos es necesario, Señor, dejar de llevarle la contraria, Señor, a tu palabra, Señor. Quitar, Señor, esta situación de dolor, de lamento, de sufrimiento. Tratar de superar, Señor, las cosas, Señor, que quizás nosotros mismos, Señor, nos hemos buscado, Señor. Y de verdad renovar nuestros pensamientos, cambiar nuestras vestiduras, Señor. Si así habéis aprendido de Cristo, dice el Señor. Dice Pablo, si así habéis aprendido de Cristo. Esto es hermoso, porque al aprender de Él, vamos a encontrar una vida más llevadera, más fructífera, en donde vamos a ver las bendiciones de Dios, en donde vamos a ver cómo el Señor añade a nuestras vidas lo que necesitamos, en donde vamos a ver cómo Dios se preocupa por su pueblo, se preocupa por su iglesia, en donde vamos a ver promesas hechas realidad en cada uno de nosotros, en donde vamos a alcanzar lo que nadie en el mundo más puede ofrecer. Caminar con el Señor es seguro, es seguro. Hoy te pido, Señor,
que cualquier consecuencia, Señor, que haya querido venir a las vidas, que cualquier persona que se encuentre, Señor, en sufrimiento, en dolor, en angustia, en problemas, hoy podamos aprender de todo ello, Señor, y refugiarnos en ti, Señor, porque sé que allí, Señor, hay seguridad, y allí hay plenitud, y allí hay sanidad para nuestras almas. Sé que allí hay descanso para nuestras vidas. Sé que tú renuevas nuestras fuerzas. Sé que tú haces, amado Rey, lo que nadie puede hacer. Por eso te ruego, Padre amado, que cualquier situación que estén pasando tus hijos, Señor, hoy seas tú, Señor, restaurando, Señor, todo lo que ellos son. Su vida emocional, su vida sentimental, Señor, su economía, sus recursos, su salud, allí en su hogar, los problemas con sus hijos. Restaura, Señor, todo. Padre, llévanos allí, Señor. Danos consejo día tras día. Instruye nuestras vidas y que podamos, Señor, ser obedientes, Señor, a tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu consejo y gracias por todo lo que permites día tras día, Señor. Gracias, precioso Rey. Te alabamos, maravilloso Jesús, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, recuerde que tenemos nuestro tiempo devocional de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Estamos tratando de realizar estos tiempos devocionales con mi esposa y ella está dando esa enseñanza los lunes y los miércoles a todas las mujeres, pero yo sé que hay muchos varones que se conectan, así que no hay problema. Aunque vaya dirigido a cierto tipo de género, no quiere decir que el Señor no quiera instruirnos. Nosotros los varones estamos de martes y jueves a las 6 de la mañana. Aún así veo que muchas mujeres están allí conectadas y tampoco hay ningún problema por ello. El día viernes va a ser generalizado, pero hablando en estos días con mi esposa, vamos a tratar de llevar a cabo el día viernes una temática especial, ¿sí? Para que no se lo pierdan. Va a ser algo muy bonito, lo vamos a hacer en conjunto con ella y vamos a romper un poquitico el esquema, la monotonía que venimos trayendo en nuestro tiempo devocional, y los días viernes va a ser algo ya más especial, ¿verdad? Vamos a realizar con ella. El día domingo a las 9 de la mañana todo se está manejando a través de las redes sociales por Facebook. Démonos cuenta que otra vez volvimos a los confinamientos, otra vez vinimos a las cuarentenas, otra vez está cerrado prácticamente todo. Así que clamemos al Señor, iglesia. Oremos al Señor. Nosotros sabemos hacer esa tarea. Nosotros sabemos hacer ese trabajo, así que busquémoslo con todo nuestro corazón y clamemos a un Dios de pactos, a un Dios de misericordias, a un Dios que puede cambiar toda esta situación, que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos muestre qué decisiones tomar ante todo lo que se viene y Dios permita que podamos salir de esta situación en victoria. Cuídense mucho, esto está tenaz, esto está muy fuerte. Si van a realizar cualquier tipo de actividad, visitas, no se quiten el tapabocas, no se lo quiten, permanezcan con él. Yo sé que es incómodo hablar con él, nos ahogamos, pero ya ahorita, como está la situación, no hay muchas alternativas y necesitamos cuidarnos. Necesitamos ser prudentes, necesitamos ser personas que saben que esta situación está afectando al mundo entero y que puede afectar nuestras vidas. Así que, mis amados,
Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana, si así el Señor lo permite. Ahorita a las 8 de la mañana sale por YouTube esta transmisión, así que si usted quiere volver a escuchar o quiere compartirla con otros, a las 8 de la mañana sale esta transmisión por YouTube para que también estemos dando fuerza a este canal. Mire lo que está pasando con varios predicadores por predicar el Evangelio, la verdad. Están clausurando ya las páginas, ya están cerrando páginas de estos hombres que están predicando el verdadero Evangelio y les toca moverse a YouTube. Después me imagino que abrirán otra cuenta, se volverán a Facebook, pero démosle fuerza a nuestros dos medios de comunicación, Facebook y YouTube. Si nosotros tuviésemos 1000 personas, por lo menos estaríamos transmitiendo en vivo también por YouTube, pero no ha sido posible porque creo que tenemos como 300 y pico de personas. Y aunque hemos logrado esto en un muy corto tiempo, nos es necesario que usted también se suscriba, invite a otros a que se suscriban y así poder llegar a alcanzar el tope para poder transmitir también nuestras predicaciones por ese medio. Mis amados, entonces nos vemos el domingo, 9 de la mañana por Facebook, Misión Cristiana Internacional Renacer. Allí nos conectaremos a esa hora y tendremos nuestra reunión familiar y celebraremos lo que es el Día del Señor. Yo sé que todo esto acabará y muy pronto volveremos a las congregaciones. Igual yo sigo orando por el lugar, sigo dando vueltas por allí, buscando un sitio, porque sé que igual el Señor de un momento a otro permitirá que todo esto se abra y empecemos a desarrollar todo lo que el Señor nos ha dado. Mil y mil bendiciones, un abrazo para todos y nos vemos el domingo a las 9 de la mañana. Chao, chao.